Hey, hola, ¿qué tal, parceros? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy hablaremos de uno de los asesinos en serie más famosos de la actualidad, ya que revivió su legado tras una nueva serie que está muy de moda, alcanzando números increíbles en tan solo unos días. Hablaremos de alguien que logró despistar a la policía y que parecía que no hubiera sentido ningún tipo de culpa o de sentimiento o de remordimiento frente a sus actos. Hoy hablaremos de Jeffrey Dahmer, más conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Comencemos. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, y falleció el 18 de noviembre de 1994 en Portage, también en Wisconsin, a los 34 años de edad. Hijo de Leonard Herbert Dahmer, un químico muy reconocido en Estados Unidos, y Joyce Annette Flynn, quien falleció en el año 2000 y se cree que tomaba antidepresivos y demás medicamentos en exceso durante su embarazo. Ella padecía de trastornos mentales, inclusive estuvo en el hospital psiquiátrico durante el matrimonio. Sus padres no tenían la mejor relación del mundo, ya que discutían constante y agresivamente. En 1967, la familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Ya en este punto, Jeffrey mostraba ciertos signos perturbadores, ya que cuando iban de pesca con su padre, por ejemplo, le gustaba abrir los peces y ver cómo morían. Incluso buscaba animales muertos para abrirlos y ver lo que contenían en su interior, aparte de una no muy pequeña colección de animales en formaldehído. Jeffrey comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque no dejaba de realizar algunas de las actividades en la escuela, tales como trabajar en el periódico escolar y practicar algún deporte, principalmente el tenis. Era considerado por sus compañeros como alguien raro y extravagante, con serios problemas con el alcohol. Poco antes de cumplir la mayoría de edad, sus padres se separaron y su padre se comprometió pocos meses después de la separación de su madre. Su padre, junto con su nueva esposa, lo convencen de ir a la universidad en 1978, año en el que cometió su primer delito, al ofrecerle $50 a un chico de tan solo 13 años, el cual se fue corriendo y lo acusó con la policía, por lo cual recibió tan solo 10 meses de cárcel el 30 de enero de 1979. Dahmer ingresó a la Universidad Estatal de Ohio, donde debido a sus graves problemas con el alcohol, se vio en la necesidad de abandonar tan solo un semestre después de haber ingresado. Finalizando el año de 1979, Dahmer fue convencido por su padre para formar parte del ejército de los Estados Unidos de América, a raíz de lo cual fue enviado a Alemania, en donde permaneció pocos años hasta que fue dado de baja en 1981 por su problema con el alcohol. Después de esto, estuvo un tiempo en Florida, pero al final regresó a su casa en Ohio con su padre a vivir con su abuelo. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento luego de irse a vivir solo en un apartamento lejos de su abuelo. Otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Hollis. Su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio y la segunda en el Hotel Avasor de Milwaukee. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a minorías étnicas y 9, siendo una gran mayoría, eran personas negras. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas no era algo premeditado, que lo que le llamaba la atención en realidad era la morfología de su potencial víctima, afirmación que ha sido respaldada por especialistas forenses cuyos análisis determinaron que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo antropométrico. El método preferido de Dahmer para asesinar a sus víctimas fue el estrangulamiento, luego de haberlas drogado. Aunque su primera víctima fue asesinada con apaleamiento y estrangulamiento, y su segunda víctima fue golpeada hasta la muerte, con otra víctima asesinada en 1990, Ernest Miller, que murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte en su arteria carótida. A 4 de las víctimas de Dahmer asesinadas en 1991 se les practicaron agujeros en el cráneo a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico o más tarde agua hirviendo en los óvulos frontales en un intento de inducir un estado permanente de sumisión e irresistibilidad. Esto resultó fatal para las víctimas, aunque en todas las ocasiones, afirmó Dahmer, no era su intención matarles. Ya en 1991, el 22 de julio para ser más preciso, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar, quien se topó con la policía, que investigó el apartamento de Dahmer, en la cual encontraron fotos de cadáveres y de cómo desmembrar un cuerpo humano, cabezas humanas en el refrigerador, bolsas con corazón y genitales masculinos, varios cráneos, diversas armas como cuchillos, sierras, martillos, todo lo que sirviera para desmembrar. Un esqueleto humano el cual había sido limpiado con productos de limpieza hogareños, un cuero cabelludo extremadamente bien conservado, sangre en algunas paredes, colchones, alfombras, muebles, en fin, por
casi toda la casa. Fue enviado a la Columbia Correctional Institute en Portage, Wisconsin. En principio se había declarado inocente su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su vida. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue entrevistado por el perito en perfiles Robert Kirk Riesler, quien era un famoso agente del FBI en esos tiempos, quien determinó que debía permanecer encerrado durante el resto de sus días, ya que era un peligro para la sociedad. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces pareciera estar en su sano juicio y racionara su conducta. Dahmer admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder al permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su nevera y en su congelador con la carne intacta pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Y esto es todo por el día de hoy, chicos. Como siempre, omití algunos detalles con la intención de no generar más morbo del necesario, pero informando lo que considero necesario e interesante para que alcancen a hacerse una idea de qué tipo de persona o monstruo era este señor. Si te gustaría conocer un poco más sobre sus víctimas, te invito a que investigues un poco más sobre estas personas, ya que van víctimas desde los 14 hasta los 40 años. No siendo más, te agradezco por el apoyo. No olvides darle like y suscribirte. Compártelo con tus amigos, que me ayudaría un montón. Muchas gracias y buena noche.